Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y en esta tarde estaba pensando cuando llegué de qué vamos, o cuando veníamos en el camino, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene? Pero ya alabando al Señor, yo sé que los pastores aquí entienden de qué les voy a hablar. Adorando al Señor, a veces Dios cambia el mensaje, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de la fe. Pero estaba pensando de la fe, ¿qué vamos a hablar de la fe? Si tanto se ha hablado de la fe, todos ustedes son grandes teólogos de la fe. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Amén. Así que voy a comenzar con un versículo muy fácil. Yo creo que es el versículo más famoso de toda la Biblia referente a la fe. ¿Cuál será ese versículo? Hebreos 11:1, ¿no? Vamos a darle lectura a Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios, haciendo mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Qué palabras tan poéticas y poderosas y profundas, ¿verdad? Es la fe, la certeza. Es la certeza. La certeza es algo que uno sabe y que ese saber es inmovible. Es una convicción profunda y real, tal cual uno tiene la certeza de que Dios es real. ¿Por qué? Porque aunque tal vez no lo hemos visto físicamente, pero es tan evidente el cambio que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros que es imposible que no exista Dios. O sea, uno no vive de pensamientos, uno no vive de sentimientos y uno no vive de ideas locas o vagas. Uno vive de evidencias reales de Dios en nuestras vidas. Esa es la fe. Ahí comienza la vida cristiana. Hace mucho tiempo, o hace algún par de años, Dios me daba un mensaje acerca de la salvación. Y la salvación tampoco es una idea. Uno debe de tener evidencias reales de esa salvación en la vida de cada uno de nosotros. La salvación no es el hecho de que uno diga, yo soy salvo y ya. ¿Por qué eres salvo? Bueno, porque soy cristiano. ¿Y cómo sabes que eres cristiano? Porque voy a la iglesia. No, hay evidencias reales. Y esas evidencias la Biblia les llama fruto. Y ese fruto es un estilo de vida. Y ese estilo de vida solamente lo puede producir el Espíritu de Dios. O sea, la salvación tiene evidencias en la vida de un cristiano. No solamente es una imaginación o una idea vaga o el conjunto de algunas letras que nos dicen que somos salvos. La salvación es real y la fe también es real. La fe es, dice la palabra de Dios, que esta fe es la certeza de algo que se está esperando. O sea, no lo tenemos, pero tenemos una seguridad de que va a llegar. Y también dice que es la convicción de aquello que no se ve. No lo vemos, pero es imposible dudar de ello. ¿Alguno de ustedes ha visto en persona a Jesucristo? Pero estamos aquí, ¿por qué? Porque no dudamos de que Dios y Jesucristo es real. ¿Cuántos dicen amén? Estamos convencidos. Tenemos esa certeza. O sea, mi cristianismo es una convicción de vida. O sea, cuando uno está convencido de seguir a Jesucristo, uno comienza a vivir una vida cristiana. No es los picos. Hoy sí tengo ganas, mañana ya no, al rato le echo ganas y después como que ya no. No dice la Biblia, es una convicción. Amén. Eso es como cuando un hijo le cambia la vida a uno. O sea, uno es soltero, uno se casa, pero tal vez uno esté esperando un bebé. Pero desde el momento que nace ese bebé, la vida cambia completamente. Y entonces
uno se convierte en padre, pero ya uno no es padre porque hoy sentí ser padre, sino porque hay que serlo. ¿Por qué? Porque uno no se despierta a las 3 de la mañana oyendo ese grito angelical. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Verdad? Y uno dice, hoy como que no tengo ganas de despertarme y darle el biberón al bebé. Hoy no, que se espere la otra semana. No se puede hacer eso ya más, ¿verdad o no? Ya no, uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque uno está convencido, tiene esta certeza de que esa criatura es hijo de uno y depende totalmente de uno. Con ganas o sin ganas, uno lo hace. Cuando uno está convencido de que Jesucristo ha salvado nuestras vidas, uno toma la cruz todos los días y lo sigue, haya ganas o no, porque uno está convencido que la vida en Cristo es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora dice que de esta misma forma es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero habría que pensar en esta tarde la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que estamos esperando y qué es lo que no podemos ver? Hoy quiero que pensemos nosotros, si nosotros en algún momento hemos recibido una promesa de Dios, de la cual nosotros estamos completamente convencidos que se va a cumplir. ¿Cuántos han recibido una promesa de Dios? Tal vez hay promesas familiares o promesas personales que Dios nos ha hecho a nosotros. Algunos promesas con la familia, que Dios va a salvar la familia. Algunos promesas con el ministerio, que Dios va a multiplicar su salvación a través del ministerio. Y muchas promesas. Podríamos pensar de esto. Pero hoy yo quiero enseñar en esta tarde acerca de que nosotros podamos entender a otra dimensión de qué fe Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Esta fe trasciende nuestra misma vida y hay que aprender a ver con los ojos de Dios. Y para poder entender este versículo es necesario estudiar todo el capítulo completo, o no podríamos, porque como ustedes saben, este capítulo habla de generales de la fe, hombres y mujeres que tuvieron fe, y tendríamos que estudiar cada uno de los personajes y sería muy tedioso, pero vamos a hablar del padre de la fe, que aparece desde luego, tendría que aparecer en este capítulo. ¿Quién es ese padre de la fe? Abraham. Así que vamos a ver, dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí comienza a enseñarnos el autor de Hebreos, ¿dónde comienza esta fe? El versículo 3 dice que por esta fe nosotros entendemos que todo lo que existe fue creado por Dios mismo, de lo que no se veía. Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, mientras está dándoles el discurso a los de Atenas, que por este Jesucristo todas las cosas existen, en Él y por Él subsisten. Dice el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y por este verbo todas las cosas fueron hechas. Llegamos al versículo 14 y dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
y vimos su luz, su gloria. Gloria a Dios. ¿Y estuvimos presentes allí? No, ninguno estuvo presente. Sin embargo, estamos convencidos que así fue. ¿Cuántos dicen amén? Ahí comienza la fe. Cuando uno comienza a creer que lo que Dios dice en su palabra, así es. Es la verdad. Es la realidad de las cosas. Y entonces ahora sí comienza a decir acerca de estos hombres que tuvieron esa fe, que creyeron lo que Dios dijo. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y llegamos a otro verso importante y emblemático. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y ahora llegamos a donde queríamos llegar. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Y esta parte me gusta, dice coherederos de la misma promesa. Dice la palabra de Dios que este Abraham todos sabemos que era un hombre muy próspero. Sin embargo, Dios lo lleva a la tierra que le iba a dar, la tierra prometida. Y entonces lo lleva ahí y lo hace habitar como extranjero. Esta palabra extranjero en la Biblia nos las repite muchas veces. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 11, si no mal me recuerdo, dice: amados hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones que luchan en vuestros cuerpos. El apóstol Pablo nos dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. O sea, la Biblia siempre nos va a ilustrar algo para que entendamos qué nos va a aplicar a nuestras vidas. Y para hacer una síntesis de la historia y que podamos entender estos detalles, cuando la Biblia dice extranjero, por ejemplo, el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto por Dios y fue atravesando este desierto para llegar a la tierra prometida. Pero en este desierto ellos, número uno, eran libres ya no estaban bajo la esclavitud. O sea, el desierto, Egipto representa el mundo, Faraón representa a Satanás. El Mar Rojo, según 1 Corintios capítulo 11 verso 2, si no mal recuerdo, dice que en este Mar Rojo todos fueron bautizados, en el mar y en la nube. O sea, fueron bautizados. Entran al desierto, y en el desierto está la escuela de Dios. Comienzan a aprender de Dios, porque ahí Dios comienza a darles sus leyes y sus estatutos, y hacen un
pacto con Dios, o más bien Dios hace un pacto con ellos, donde en el libro de Éxodo capítulo 19, Dios les dice: si ustedes quieren que yo sea su Dios, ustedes serán mi más preciado tesoro. En el capítulo 19. Pero ustedes tienen que cumplir mis leyes. O sea, esa era la condición. Después, por eso llegamos al capítulo 20 del libro de Éxodo. ¿Y qué hay en el capítulo 20 del libro de Éxodo? Todos sabemos. Los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos eran las cláusulas para que el pacto siguiera permanente. O sea, yo soy su Dios si ustedes cumplen con esto. Y estas tablas eran como el contrato que había entre el pacto que Dios hizo con los hombres y los hombres para que Dios sea su Dios. Tenían que cumplirlas. Pero en este desierto, ¿qué representa este desierto? Precisamente lo que el apóstol Pablo nos dice: aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. En este desierto, aunque ellos eran ya libres, pero dice la Biblia que habitaban en tiendas, no podían construir porque eran peregrinos y eran extranjeros. Mis hermanos, dile al que tienes a tu lado: no te acomodes tanto, porque de aquí nos vamos tarde o temprano. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Y no podían sembrar tampoco. Por eso Dios hacía brotar maná, porque no eran estables. Hoy estaban aquí. De hecho, en el libro de Números nos muestra 38 años y unos meses de los 40 años que estuvo Israel en el desierto. El libro de Números es muy importante. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 10, hasta el capítulo 10, versículo 10, o sea, Números capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 10, el pueblo de Israel estuvo estacionado en el Sinaí. Ahí estuvo estacionado. Y ahí no hubieron ningún problema. Ya habían tenido el problema del becerro de oro, pero ahí, cuando estuvieron estacionados en el Sinaí, todo estuvo perfecto. Dios les daba sus leyes y ellos las recibían y las cumplían. Estaban en un lugar bonito, porque estaban ahí en la punta era como un golfo, ¿no? Tenían agua, tenían pastos verdes y Dios los alimentaba. Todo estaba perfecto. Pero llegamos al capítulo 10 y entramos al versículo 11. Dice la Biblia en el versículo 11 que la nube se levanta y ellos comienzan a caminar. Y comienzan a caminar inmediatamente. Había pasado 1 año y 2 meses de haber estado ahí en el Sinaí. Llegamos al versículo 11 y comienzan a caminar. Inmediatamente comienzan las quejas. ¿Cómo extrañamos las cebollas y los ajos? ¿Se recuerdan? Que comíamos de balde. ¿Ustedes creen que ellos comían de gratis eso? Si eran esclavos. No es cierto. Pero mire, cuando alguien anda mal en su vida espiritual, siempre dice estas cosas. Yo me acuerdo en el mundo cómo disfrutaba, pero ya se le olvidó que se le amanecía triste y llorando sin poder dormir. Así estaba Israel. Así comíamos de a gratis el pescado y todas las cosas. Pero comienzan a caminar y ellos tenían que obedecer esta nube. Quisiera hablar más de esto porque es muy interesante ver que cuando llegamos ahí al capítulo 14, el capítulo 14, el problema con los 10 espías ya fue el colmo. El Señor les dice: ya 10 veces me han tentado, ya habían pasado las codornices, ya habían pasado una serie de eventos ahí, y llegan al capítulo 14 los 10 espías, y entonces leemos y el Señor les dice: ya me tentaron 10 veces y hasta aquí llegué. Voy a cumplir la oración de ustedes. ¿Y cuál había sido la oración de ellos? Mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. Y Dios les dice:
pues se los voy a cumplir. Ustedes se van a morir todos en este desierto, pero sus hijos no. De 20 años hacia abajo todos van a pasar. Y entonces por eso Israel estuvo 40 años ahí. No porque no sabía cómo entrar a la tierra prometida, sí sabía, porque ya habían mandado los 10 espías, se sabía en el camino, pero no podían porque Dios ya no estaba con ellos. De hecho sí lo intentaron, pero como Dios no estaba con ellos, no pudieron, fueron derrotados y se tuvieron que regresar. No podemos estudiar ese capítulo 14 hoy porque voy a hablar de otras cosas, pero se lo dejo de tarea, pueden leerlo con cuidado y verán que ellos intentaron. Cuando Moisés les dijo, vayan, pero yo no voy, y el arca tampoco va, porque Dios dijo que ya no está con ustedes, no vayan porque los van a derrotar. Y ellos dijeron, no, sí, ya desobedecimos a Dios una vez y sí queremos ir a tomar la tierra prometida. Y Moisés les dice, no lo hagan. Eso era antes de que ustedes pecaran, pero ahora Dios ya no está con ustedes. Y ellos dijeron, sí, vamos. Y se fueron solos, sin Moisés y sin el arca, y tras, no pudieron entrar. Y ahí se tuvieron que quedar y se murieron todos ahí. Es interesante saber, mis amados hermanos, seremos muy capaces, muy dotados en muchas cosas, pero sin Dios no podemos avanzar. Esta tierra prometida es esa salvación completa, hermanos. Es Jesucristo mismo. Hermanos, no hay nada más grande y más hermoso en todo lo que pudiese existir que la salvación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes que a veces da miedo porque parece que la salvación en el evangelio de hoy en día se ha minimizado. Y cuando hablamos de las bendiciones grandes de Dios, siempre se nos viene a la cabeza un carro, una casa, se nos viene a la cabeza tal vez si hablamos del ministerio multitudes, etcétera. Pero hermanos, no hay nada más grande que la salvación de Jesucristo. No existe otra cosa. Es esa salvación lo más hermoso. Lo demás la Biblia les llama añadiduras, que van a llegar, porque van a llegar. Pero lo más precioso, y es donde tenemos que poner la mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo. No hay nada más grande, no debe haber nada más grande en el evangelio, en nuestras vidas, en la iglesia, que la presencia de Dios. No debe haber otra cosa. No se debe de preocupar la iglesia por otra cosa más que por Dios mismo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Es el evangelio que se debe de predicar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Dile al que tienes a tu lado, la fe no es tu imaginación. Diga conmigo, la fe es obediencia. ¿Qué es la fe? O sea, ¿qué es lo contrario a tener fe? Ser un incrédulo. ¿Qué hace qué hace aquel que tiene fe? El que tiene fe obedece. O sea, que si yo digo que tengo fe, pero la Biblia me dice que adulterar es pecado y adultero, ¿qué soy? Un incrédulo.
O sea, la fe no es una confesión de decir yo tengo fe. Debe haber una evidencia. Y esa evidencia se llama obediencia. ¿A quién? A la palabra de Dios. El que tiene fe hace lo que la Biblia dice que se debe de hacer. Por eso podríamos decir que a veces, gloria a Dios, aquí no, en otros lugares, hay iglesias llenas de incrédulos que dicen que tienen fe y que aman a Dios. Pero si no hay obediencia, no hay fe. Y si no hay fe, somos incrédulos. Y si somos incrédulos, no hay salvación. Eso dice la Biblia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque tenía fe. O sea, la fe, la Biblia la presenta de dos formas: como un don para salvación y como un fruto. Como un don nos permite arrepentirnos y entregarle la vida a Jesucristo, pero como un fruto nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Entendimos? Como un don nos lleva a arrepentirnos y entregarle la vida al Señor, pero como un fruto, según Gálatas 5:16 en adelante, nos lleva a obedecer a Dios. Amén. Ahora la fe, como un fruto, dice: por esta fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Ya entendemos de qué se trata ser extranjero. Como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, estos dos últimos coherederos de la promesa. No se olviden de esto: coherederos de la promesa. Diga conmigo: coherederos de la promesa. Pero para poder entender, vamos a ir a Génesis. Vamos a Génesis. Vamos a ver qué pasó con el padre de la fe. Génesis capítulo 15. Amén. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Que dice Hebreos 6 que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y ahora Él está diciendo: tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así ando sin hijo? Ustedes saben esta historia. Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y comienza la promesa. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aleluya. Qué poderoso, ¿no? ¿Qué creyó Abraham? Lo que no tenía y lo que no podía ver. Porque la fe es que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Abraham estaba esperando, pero no lo podía ver. Sin embargo, estaba convencido que iba a suceder. ¿Cuántos hoy pueden convencerse que lo que Dios promete es verdad? Hermanos,
Toda la palabra de Dios, una de las cosas más importantes que tú tienes que ver en toda la palabra de Dios es que Dios es fiel. Y no hay forma que Dios falle. Todo lo que Dios promete, cumple. ¿Amén o no amén? ¿Cuántas cosas Dios cumple? Todas. Sean buenas o sean malas. Porque hay malas también que Dios promete. ¿Amén o no amén? Pero esa es otra historia, después la hablamos. Pero todas Dios las cumple, absolutamente todas. Todas. Y llegamos al versículo 13 de Génesis 15. Y dice que entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuánto? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ay, Dios mío. Aquí comienza lo interesante. Vamos a ver de qué se trata la fe. Dios le dice a Abraham. Abraham ya era viejo, no tenía hijos. No hace falta explicarlo porque yo sé que ustedes son teólogos todos. Abraham le dice a Dios: pero ¿para qué quiero que me bendigas más? Ya tengo mucho. Pues igual lo que tengo se lo voy a dejar a un esclavo mío. Y el Señor le dice: no, vas a tener un hijo. Entonces lo saca y le dice: no solo un hijo. Mira, ¿puedes contar las estrellas? No puedo. Así será tu descendencia. Y Abraham no vio que él era viejo. O sea, él empezó a entender de qué se trata la fe, y es lo que hoy voy a procurar transmitir a cada uno de ustedes. Que entendamos qué es la fe. No lo que pensamos que es la fe, sino lo que la Biblia dice que es la fe. Aquí viene lo interesante. Entonces, Dios ya una vez que le mostró esa multitud, dentro de esa multitud seguramente Abraham vio tu cara y mi cara, porque de ahí viene una multitud de descendencia hacia la salvación. Hay muchos detalles en los que quisiera detenerme. Por ejemplo, esta descendencia de multitudes no hablaba meramente de hijos biológicos, sino de hombres que serían parte de la promesa de la salvación de Dios. Lo mismo que Dios le dice a Adán y a Eva: fructificad la tierra, multiplíquense. Y a veces uno piensa que pues tenían que tener muchos hijos, pero cuando uno va estudiando toda la Biblia, uno se da cuenta que esa promesa no era de hijos solamente biológicos, sino que hablaba de que Dios tenía un plan de salvación para todo el mundo. Y encontramos esa palabra de multiplicarse y fructificar, la encontramos cumplida ya en el libro de los Hechos. Cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y se multiplicaban y se fructificaban y se fructificaba la tierra hasta el día de hoy. Entonces Abraham ahora está viendo esa multiplicación de la salvación. Pero yo quiero que entendamos esto. Ahora Abraham está viendo esa multitud de gente y Dios le dice: es tu descendencia. Amén. Y luego lo regresa. Les ha pasado, ¿no? Que están orando y dicen: wow, la presencia de Dios, pero luego como que uno aterriza otra vez a la tierra y vuelve uno a ser el mismo, ¿no? Entonces Dios lo aterriza y le dice: bien, Abraham, ya viste la promesa que yo te doy. Nada más que te vas a morir y no la vas a ver. Ya no suena muy bonito, ¿verdad? Otra vez. El Señor le muestra gran descendencia.
Y luego le dice: Abraham, pero toda esta descendencia no la van a ver tus ojos. Tú vas a morir en buena vejez, pero vas a morir en paz. Y dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Mira, la fe nos pone en paz con Dios. Escuchen lo que les voy a decir. Algunos de ustedes están orando para que sus hijos se salven, porque tal vez son borrachos, mujeriegos, y de ahí para arriba no sé qué más. Escuchen, esto es la fe. Algunos de ustedes tienen en su corazón la certeza, porque Dios, no yo, Dios en algún momento les dijo que Dios va a salvar a toda su casa. Y ustedes tienen eso guardado en el corazón, porque por un lado creen, pero por otro lado ven la realidad y ven que no hay mejoría en la familia. Escuchen, algunos de ustedes o algunos de nosotros nos va a pasar como Abraham. Hemos de recibir promesas grandísimas, no sé si en la familia, en el ministerio X, y nos vamos a morir y no vamos a ver esa promesa. Pero Dios la va a cumplir, porque a ti te la prometió. Amén. Pastor Bonilla, Pastor Pacheco, yo, más pastores aquí. A veces oramos, Dios mío, salva a toda esta gente. Y entonces Dios lo emociona a uno en oración y se prende el fuego. Les ha pasado, ¿no? Entonces uno llega al culto el domingo y va a estar poderoso, y llega uno, los mismos. Pastores, pero Dios ya lo prometió. Tal vez lo vamos a ver, tal vez no, pero la fe nos permite ver que la obra de Dios no se limita a los años que vivimos en esta tierra, trasciende todos los tiempos. Abraham pudo ver eso, que la promesa de Dios no eran los 100 años que él iba a vivir, eran miles de años más. Y él lo pudo ver y lo creyó y estuvo en paz con Dios. Él no dijo: no, Señor, tú me lo prometes, lo quiero ver ahora. No, él lo creyó y murió en paz. Y por eso dice que Isaac y Jacob son coherederos de la misma promesa, porque ellos dieron seguimiento a lo que un día un hombre de fe comenzó. No sé cuándo nuestros días van a acabar aquí en esta tierra, pero las siguientes generaciones van a dar seguimiento a la promesa que un día Dios te hizo a ti y me hizo a mí. Porque veremos a generaciones completas salvas para la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, no podemos ser tan egoístas, no podemos ser tan limitados para pensar que la fe se trata de ver la respuesta de Dios en nuestro tiempo. El plan de Dios no se limita a nuestra vida corta, ni a nuestros recursos. El poder de Dios va mucho más allá. El plan de Dios y
hasta que no entendamos que nosotros somos una pieza en el rompecabezas del plan de Dios, no estaremos conformes con lo que nos tocó hacer en esta tierra y con el tiempo que Dios nos dio. Porque miren, Dios no nos llamó para que brillemos nosotros. No, de ninguna forma. Que Dios nos guarde. Y no puede ser así. Tantos pastores que quieren brillar y son inalcanzables. Y uno trata de llamarles. Ay, no puede, dice la secretaria que no puede porque no te pueden dar su número. Tienes que agendar una así. Hermanos, Dios mío, si somos servidores. Yo no puedo brillar, el que tiene que brillar es Jesucristo, Él es el que importa. Él es el que importa. Yo solo soy una pieza en el rompecabezas del plan de Dios. Nada más. Y tengo que hacer lo que me toca hacer. Y por la fe creo que mis hijos serán salvos. Por la fe creo que mis nietos serán salvos. Y los bisnietos que no voy a ver. Y los tataranietos que no voy a conocer tal vez. Pero creo que dejaremos una descendencia de hombres y mujeres para el reino de Dios, que llegarán más lejos de lo que nosotros pudimos haber llegado, que servirán a Dios mejor de lo que nosotros pudimos haberlo servido, que amarán a Dios más de lo que nosotros pudimos haberlo amado. Allá nos lleva la fe. La fe no se trata de imagínate qué quieres y pídeselo a Dios, porque la fe no es la herramienta para sacarle favores a Dios. La fe es el poder de Dios operando en el cristiano para obedecerle a Él. Esa es la fe. La iglesia que se mueve en fe se mueve en el poder de Dios para obedecer a Dios. Por eso, pastores, hoy Dios nos ha puesto a comenzar algo, pero no esperemos verlo terminado, porque si lo vemos terminado, el proyecto muere con nosotros, y si muere con nosotros, no hicimos nada. Estamos comenzando algo que después va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y nosotros tal vez ya no estaremos en esta tierra, pero sucederá como el padre de la fe, un hombre que se atrevió a creerle a Dios, y esa fe creció en la siguiente generación, y la siguiente generación, y la siguiente generación, hasta llegar a nuestros días. La fe no se limita a nuestra vida. Somos una pieza perfecta, diseñada, que encaja en el plan de salvación de Dios. Ahora sí vamos a seguir leyendo Hebreos, y con esto voy a concluir, porque ahora sí vamos a poder entender Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ¿qué? ¿Alcanzaron los antiguos todo lo que se les vino en gana? No, buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí empiezan los generales. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe que hizo Abel, dio a Dios. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber. La fe, ¿qué nos lleva?
es la varita mágica. A ver, Señor, pon un auto aquí. Nos lleva a obedecer a Dios, a agradar a Dios. Verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sigue hablando de Noé, el versículo 7. Todos saben la historia. Él, ¿qué hizo Noé? Obedeció. Verso 8: Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Todos los grandes hombres que aquí sigue hablando la fe, la palabra de Dios, por fe, ¿qué hicieron? Todos obedecieron a Dios. Wow, y llegamos al final. No lo voy a leer todo, pero qué glorioso que llegando a casa tú lo puedas leer. Esto a mí me pone sensible leer estos versículos, muy sensible, porque, hermanos, se ha distorsionado mucho el Evangelio de Jesucristo y se hablan de locuras que la Biblia no dice. Mire qué hicieron estos hombres de fe. Versículo 34, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros que fueron por esta fe fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obedecer, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y mire lo que dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mire lo que dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, que no recibieron lo prometido. ¿Se dan cuenta que la fe, ver con ojos de la fe, no se limita a mi tiempo de vida? Estos hombres creyeron que un día tú y yo tendríamos la libertad de estar sentados en este lugar, y Dios se los prometió a ellos, pero lo recibimos nosotros, no ellos. Y con esto ahora sí acabo. Quiero que voltees a ver a la persona que tienes a tu lado. Volteala. Sí, volteala. Esa persona que tú estás viendo a tu lado es el resultado de la fe de otro. Porque ni tú ni yo llegamos a los pies de Jesucristo porque quisimos, sino porque Dios tuvo misericordia. Y alguien oró por ti y oró por mí. Y Dios en misericordia escuchó esa oración. Y tal vez esa persona que oró por ti y oró por mí,
ha tenido la bendición y la oportunidad de vernos salvos y convertidos. Pero algunos de ellos murieron y no nos vieron servir a Dios. Gloria a Dios. Eso es la fe. Hoy tú y yo estamos siguiendo la obra de Dios, deseando salvación de Dios en esta tierra. Y Dios ya escuchó esa oración. Pero algunos veremos parte de esa salvación en este pueblo, algunos un poquito, pero Dios lo va a cumplir. Nos toque verlo o no, lo va a cumplir. Y esta fe nos pone a terminar esta carrera, la buena carrera, en paz. Por eso Pablo decía: he peleado la buena batalla. Entonces es como decir: ya acabé. Lo que me pediste que hiciera, ya lo acabé. ¿Y que Pablo vio todo lo que hubiese querido ver? No. Pero él sabía que era una pieza en el rompecabezas del plan de Dios. Y él entendió: ya hasta aquí me tocó, pero ya acabé, estoy en paz. Dios seguirá haciendo la obra por los que siguen. Estemos en paz. Amemos la obra de Dios con todo nuestro corazón. Y creamos que aunque estos ojos te dicen exactamente todo lo contrario a lo que Dios ya te dijo, acuérdate ahora sí de Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedes ver. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre, Rey de gloria. Ponte en pie y dale gloria al Señor y diles: Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que fortalezcas mi fe. Hoy, Dios del cielo, quiero ser un hombre y una mujer de fe. Quiero seguir la lista de los generales de fe que aparecen en Hebreos 11. Oh Dios del cielo, porque cosa grande y poderosa harás en mí y a través de mí. Hoy levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo creo que depositas en mí visión de reino. Padre, en el nombre de Jesús creo que toda mi casa será salva, porque tú lo has prometido, Señor. Por causa mía será salva mi casa. Y Dios, te adoramos, te exaltamos, dale gloria, dale honra, Señor, y dile: Padre, bendíceme con tu presencia, bendíceme, Señor, abre mi mente
enseñando en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 35 en adelante, que pasados los 430 años, el pueblo salió de Egipto con gran riqueza, como se lo había prometido a Abraham. Y aunque Abraham ya no estaba, la promesa de Dios se cumplió. La promesa de Dios se cumple, porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. ¡Aleluya!